del modelo de crecimiento de China. Siguiente. Bueno, utilizaremos cinco términos, los cuales van a ser el tanto el Producto Bruto Interno Real de China, la tasa de crecimiento del PBI, el PBI per cápita, la inversión tanto directa y la inversión doméstica y la apertura comercial. Siguiente. Bueno, estos gráficos nos muestran la evolución del PBI per cápita de China durante los años 90 a 2024. Como ven en el gráfico, podemos notar que China tuvo una evolución a lo largo de estos años, estuvo creciendo tanto en el año 2005, 2015, 2020, hasta comienzos del 2024. También nos muestra en la gráfica la tasa de crecimiento anual del PIB de China, que ha tenido unos altos, unos bajos, una caída en el 2015, en 2020 por la pandemia también cayó, luego se recuperó y bueno, su crecimiento sigue moderado. Siguiente. Ya, bueno, esta es la gráfica también del PBI per cápita, también del año 90 a 2024, que nos muestra el crecimiento que ha tenido China a lo largo de estos años. Siguiente. Ya, bueno, en las gráficas notaremos lo que es la evolución de la inversión en activos fijos en porcentajes del PBI de China. Si bien es cierto, esta serie de tiempo fluctúa bastante, tiene sus altos y sus bajos, ya que como sabemos, los activos fijos varían a lo largo del tiempo. Estos son muy volátiles, por así decirlo. Entonces, en la gráfica nos damos cuenta que en este periodo histórico hubo un crecimiento acelerado, tanto en el año 2001 a 2010 de China. Hubo una expansión, hubo una maduración de la economía china, hubo pre-reformas, hubo reformas iniciales, etcétera, etcétera. Siguiente. Ya. Bueno, estos son seis puntos que marcaron a la economía china. Tanto el gran salto hacia adelante, las reformas de Xi Jinping, que mi compañero ya lo estará mencionando, el ingreso a la OMS, que China aperturó su economía se abrió. La crisis inmobiliaria que hubo en 2008, esta crisis, cómo afectó a la economía china, también estaremos viéndolo más adelante. La franja y la ruta de Xi Jinping también, que esto pasa en 2013, y el más reciente que es el COVID-19 en 2020. Siguiente. Ya, bueno, las principales teorías. Bueno, mi compañero va a mencionar lo que son las principales teorías de este marco teórico. Ok, muchas gracias por el pase, compañero. Bien, vamos a atrás, por favor, el anterior. A ver, vamos a mencionar lo que son las principales teorías. Y ahí, como pueden ustedes apreciar, nosotros vamos a explicar a través de lo que son los clásicos, ¿vale? La visualización también de los neoclásicos, el crecimiento endógeno y convergencia y la trampa del ingreso medio. ¿Ok? Pues entonces son 4 puntos, el cual vamos a proseguir con los clásicos. Siguiente, por favor. Listo, ahí tenemos ya lo que vamos a distinguir entre tres principales autores, los cuales vamos a tener a Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus, en ese orden que se presentan de arriba para abajo. ¿Listo? Entonces, empezando con lo que es Adam Smith, este nos da su principio clave, que nos dice que la especialización aumenta la productividad. ¿Ya? Es decir, quiere abocarse en un sector en el cual se va a especializar. Y en el caso de China, es propio mencionar que estos se especializan principalmente en lo que es la manufactura, ¿ya? Para producir bienes, que es lo que hemos estado viendo en las últimas décadas. La aplicación en China del año 2000 al 2024, pues en urbanizaciones y las CEE, zonas, que son las zonas de economías, zonas de economías especiales. ¿Listo? Que impulsaron, como les vine mencionando, las manufacturas y sus limitaciones observadas en China. ¿Cuáles son las limitaciones? Son las desigualdades regionales y el agotamiento de mano de obra barata. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en China, no sé si ustedes alguna vez han averiguado sobre qué es el gráfico, ya la organización en China de sus diferentes ciudades, en su PBI per cápita.
En algunas localidades es mucho mayor, principalmente los que están en la frontera, pero los interiores son los que tienen menos PIB per cápita. Entonces, ahí hay una desigualdad en la distribución, ¿no es cierto? En lo que generan, lo que ganan las personas, ¿no es cierto? En los alrededores y los que se encuentran dentro de China. ¿Ya? Esto principalmente, ¿por qué se da? Gracias a la inversión que existe en China, que les voy a comentar más adelante de qué trata este punto. ¿De acuerdo? Y también nos dice el agotamiento de mano de obra barata, y es que en China está proliferando más lo que es la edad de las personas adultas mayores, ¿listo? Que estos llegan a tener hasta 98, 100 años. No sé si han visto varios chinos, que en la mayoría son viejitos y precisamente la población china abunda, ya incluso más del 50%, lo que es las personas mayores. Listo. El siguiente autor, ¿no es cierto? Que nos dice el principio clave que es la especialización en costos bajos para el comercio. Esto principalmente porque se da en China, pues por la mano de obra. ¿Listo? La aplicación en China del año 2000 a 2024 nos da en las exportaciones manufacturas post-OMC, post-agregación a lo que es China a la Organización Mundial del Comercio. Limitaciones que se vio fue vulnerabilidad en shocks externos, como la crisis del 1997, ¿no es cierto? El cual también afectó a todo el este asiático, no solamente a China. Estos fueron por burbujas inmobiliarias y shocks externos, como se está mencionando acá. ¿Vale? Y entre unos ejemplos clásicos, que son las guerras comerciales que existen en China, ¿no es cierto? El caso más reciente, podemos decirlo, el que tiene con Estados Unidos. Muy bien. Y bueno, el último, de Robert Malthus, nos dice que la población supera recursos. ¿Listo? Y que si la población supera recursos, entonces ahí hay un desbalance, ¿no es cierto? En lo que se puede producir y lo que se puede consumir. La aplicación en China, política de control natal, acelera el envejecimiento y sus limitaciones observadas, reducción de fuerza laboral, presiones fiscales en pensiones, ¿ya? Pero ahorita vamos a ver, les voy a comentar un punto que les he dicho más antes, ¿no? Sobre lo que es el caso de la inversión. Bien, siguiente, por favor. Bien, después tenemos el caso de los neoclásicos, ¿no es cierto? En este caso podemos deslucidar, ver, ¿no es cierto?, el modelo de Solo Swan, ¿ya? Que, bueno, que para recordarles un poco, ¿no es cierto?, lo que es este modelo, pues es un modelo macroeconómico que sirve para proyectar a casos de largo plazo, ¿no es cierto?, el cual va a explicar el crecimiento económico de una economía, el cual va a depender de tanto el capital, del crecimiento de en su fuerza laboral y obviamente su progreso tecnológico. ¿Listo? Vale decir también esto en el valor agregado que se le va a dar a los bienes que estos van a producir. ¿Listo? Entonces, modelo de Solo, ¿qué nos dice? Leamos. En China, este modelo explica el boom del 2000 al 2010, donde la inversión, si pueden ver, por favor, en la imagen, diagrama, dice alta entre 40 al 45% de lo que es su PBI en China. ¿Listo? Donde acumuló capital, pero tiene rendimientos decrecientes post 2015. ¿De acuerdo? ¿Y esto por qué se va a dar? Ahorita les voy a comentar. Crecimiento, y su crecimiento será un menos de 7%, indicando una transición a dependencia tecnológica. Listo. ¿Y esto por qué se va a dar? Pues porque China, ¿vale? Viene siendo una economía una economía madura, una economía en maduración. Y ustedes tienen que saber algo, que una economía en maduración, ¿qué significa esto? Que las economías llegan a un cierto punto en el que ya han crecido tanto, ¿vale? Que no van a tener que la necesidad, ¿no es cierto?, ya de traer más inversión, no van a tener la necesidad de estar creando tanto, más, aumentar el PBI, más producción, etcétera. No, lo que en las economías de maduración, estos buscan ya estar en un equilibrio porque ya están en su última fase, son las mejores economías. Entonces, lo que estos tienen que buscar es una sostenibilidad para que se puedan mantener ahí, ¿ya? Y esto se da obviamente en lo que me precisamente dice acá, en lo que es la tecnología de una economía, ¿listo? Porque esto le va a ayudar a uno a tener una sostenibilidad. También esto se refuerza en las políticas que la economía propia va a tener. ¿Listo? Entonces, una economía de maduración es simplemente una economía que está en una última fase, ¿vale? Que es de lo mejor, pero necesita sostenerse ahí, ¿ya? Y precisamente estas economías simplemente llegan a crecer entre el 1 al 2, 3% máximo, ¿ya? Pero ya no van a crecer a una volatilidad exente, ¿vale? Ok.
Después dice que la contabilidad del crecimiento extendida por Solow desgrega entre lo que es el 2000 al 2010, donde el capital contribuyó al 50%, el trabajo al 30%, ¿ya? Y en el post en 2015, ¿no es cierto? Subió a lo que es el 40%, reflejando reformas. Ya, ok, siguiente, por favor. Bien, después tenemos lo que es la vista desde el crecimiento endógeno, ¿no es cierto? Endo desde adentro, ¿vale? En lo que es la innovación y lo que es el capital humano. Listo, leamos. Tenemos el autor, ¿vale? De Paul Rummer. Nos dice que en China una inversión, ¿vale? Entre el I más el D alcanzó entre 2,68% del PBI en 2024, es decir, 3.613 billones de yuanes, impulsando lo siguiente. La frase Made in China en 2015, ¿vale? En China ya no se trata de poner simplemente made in China, hecho en China. ¿Por qué? Porque según la historia, ¿no es cierto? Según las últimas décadas, esa frase de made in China, hecho en China, indica que es un producto barato y que a largo plazo pues no te va a funcionar. Está mal hecho, ¿no es cierto? Diseñado para arruinarse de manera rápida. Entonces, de esto los chinos fueron conscientes, ¿vale? Y entonces esta frase ya no la vamos a ver mucho, no sé si ustedes se dan cuenta, pero en los productos ya no va a decir esto, sino simplemente va a decir fabricado en China, no hecho en China. ¿Por qué? Simplemente por cuestión de percepción, porque últimamente hemos visto que esta frase pues nos da a entender que es un producto que no es bueno. ¿Listo? Bien. Nada más, en la IA y semiconductores. Las patentes se triplicaron desde 2010, contribuyendo al PTF, políticas educativas, tasa de alfabetización 97%, matrícula universitaria 60%, que alinean con Lucas, pero desigualdades educativas es las que persisten. ¿Vale? Precisamente porque, pues, por la volatilidad que existe, tanto en los ingresos que en China, en sus regiones, y también por la misma población que tiene China, ¿no es cierto? De más de 1.300 millones de habitantes, en lo que es el mundo. Listo. Siguiente, por favor. A ver, luego tenemos lo que es la evidencia empírica, lo que voy a dar paso a mi compañero. Bueno, compañeros, buen día. En la parte de evidencia empírica voy a exponer acerca del análisis del PIB, pobreza, inversión y comercio. Siguiente, por favor. Bueno, en este apartado quería exponerles cómo el modelo puede impactar primeramente, en la pobreza y en el comercio. Primero, en el modelo utilizamos, como le dijo mi compañero, utilizamos como variable explicativa la inversión. Eh, bueno, la inversión como motor principal tuvo subidas significativas. Eh, bueno, con la formación bruta del capital fijo como porcentaje del PIB ha aumentado alrededor de 33 y 2000, en el 2000, a un pico del 44% en el 2010, estabilizándose en torno al 40,4% en el 2024. Siguiente, por favor. Bien, esta subida de la inversión extranjera específicamente tuvo un gran impacto en el PIB. Como pueden verlo en la figura de aquí, tuvo un crecimiento exponencial. De 2000 a 2024, el PIB de China creció significativamente, consolidándose como la segunda economía más grande. Estos son según datos del Banco Mundial y en el modelo sí concuerda con esta gráfica. Siguiente, por favor. Bien, como el PIB tuvo un gran impacto, no, como la inversión tuvo un gran impacto en el PIB también tuvo un gran impacto en la pobreza, reduciéndolo significativamente, no, aproximándose al 0%. Como vemos en el texto de aquí, China ha logrado una reducción histórica de la pobreza extrema, sacando a más de 800 millones de personas ingresos por debajo de $1,90 al día. Este impacto representa cerca del 75% de la reducción global de pobreza desde 1981, gracias a reformas económicas, eh, también como inversiones masivas y políticas, y como la política Made in China.
que era producir, como dijo mi compañero, eh, varios productos a un costo muy bajo. También la tasa de pobreza cayó drásticamente de 88% en 1981 a 0,7% en el 2015. Como les dije, aproximándose a cero. Siguiente, por favor. Bien, si bien hubo una gran reducción de la pobreza, esto también se tuvo gracias a los estímulos, eh, mayormente a la deuda interna que hubo en el país, a comparación de la deuda externa. Bien, leamos, la deuda total superó al 300% del PIB en 2024. Es decir, que el gobierno emitió bonos a partir del 2020, no, entre 2000 y 2015, emitió bastantes bonos para invertir en infraestructura y sectores clave, ya que en ese tiempo, en ese intervalo de tiempo, estaba el proyecto Made in China, y también impulsaba estímulos masivos y por ende aumentaba la deuda corporativa. Esto refleja un modelo de crecimiento extensivo que enfrenta riesgos y sostenibilidad. Las razones principales por lo que China acumula deuda son los estímulos masivos para crecimiento, para mantener las tasas de 5% de 25 en el año 2025, y también el gobierno emitió bonos para invertir en infraestructura y sectores clave. Y como podemos ver aquí, la emisión de bonos crece exponencialmente a partir de las reformas de shopping y también por las políticas de Made in China hasta el año actual. Siguiente, por favor. Bueno, le doy pase a mi compañero. Bueno, a continuación trabajamos directamente con el modelo de regresión. Siguiente, por favor. Ya. Directamente este modelo fue sacado de un informe del FBI tal cual. Con este vamos a intentar proyectar los siguientes 5 años de lo que va a ser el crecimiento del PBI de China. El enfoque principalmente del modelo, bueno, este modelo es básicamente un modelo econométrico de datos de panel. Este modelo fue históricamente utilizado por el FMI para utilizar 25, bueno, para analizar 25 países asiáticos desde el periodo de 1980 al 2012. El objetivo es justamente lo que había comentado. En este caso también vamos a analizar los factores que influyen en el crecimiento del PBI. Este modelo utiliza dos métodos principales, bueno, dos estimadores principales, el GMM para controlar la endogeneidad y la correlación. Al final de todo trabajamos con modelos endógenos como sobre todo la inversión, justamente lo que había explicado mi compañero con lo de Paul Roller. Y también FGLS para manejar la heterocelasticidad entre grupos. También se van a utilizar promedios móviles entre 3 a 5 años para reducir los sesgos cíclicos y también el panel desbalanceado por datos faltantes. Siguiente, por favor. Bueno, ya desagregando el modelo y convirtiéndolo solo en tres principales factores para poder analizar cómo es el crecimiento del PBI en China, vamos a utilizar lo que es la inversión doméstica. ¿Cuánto del PBI se invierte dentro de lo que es el país, tanto empresas privadas como públicas, pero nacionales? También la inversión extranjera directa, que de hecho vamos a demostrar que es el principal factor de crecimiento económico en China, junto también a lo que es la apertura comercial, porque al final de todas las exportaciones e importaciones en China fueron decisivas para su crecimiento económico. Siguiente, por favor. Ya, ahora explicando los resultados de la regresión. Ya, lo que se ha demostrado dentro de lo que es la regresión es que encontramos un R cuadrado bastante significativo. Y bueno, esto podría incluso tener un sesgo, y justamente para eso es que calculamos el R cuadrado ajustado, el cual se aproxima al 73,48%. Este valor es bastante significante teniendo que el modelo se centra en tres principales variables, las cuales son la inversión doméstica, la inversión extranjera directa y la apertura comercial, siendo entre estas dos las más importantes justamente la inversión doméstica, bueno, no, la inversión extranjera directa y también la apertura comercial. Bueno, en este gráfico encontramos de que dentro de lo que es el modelo, tenemos un estadístico de Fisher de 22,25 con un valor de probabilidad
bueno, 0.0000, indicando que el modelo en su conjunto es exactamente significativo, sobre todo esas dos variables que había mencionado anteriormente. Esto implica que las variables explicativas explican de manera conjunta una parte significativa de la variación del crecimiento. Y bueno, tenemos un error estándar de la regresión que indica una dispersión relativamente baja de los residuos, o sea que su estereostasticidad no es tan alta. Siguiente, por favor. Bueno, aquí mencionando las principales variables, encontramos primero en la inversión doméstica un valor, bueno, un p-valor del 0.453. En este sentido, el coeficiente es negativo, pero no significativo, porque es mayor al 0.05 de nivel de significancia. Un aumento en la inversión interna no tiene un impacto en el crecimiento. O sea, bueno, obviamente lo tiene, pero no es demasiado significativo en comparación a lo que podría ser la inversión extranjera directa, que en este caso tiene un nivel de significancia del 10%. O sea que un aumento de la inversión extranjera directa tiene un efecto positivo marginalmente significativo en el crecimiento económico de China. No obstante, el factor más importante sería justamente la apertura comercial, que tiene un coeficiente, el cual es positivo, y un coeficiente del 5%. Esto indica que un aumento en la apertura comercial tiene un impacto positivo y estadísticamente significativo en el crecimiento del PBI. Es de hecho que el PBI de China se disparó incluso más que en las reformas de Deng Xiaoping gracias al ingreso que tuvo en el 2001 a la OMS. De hecho, el ingreso a la Organización Mundial del Comercio fue de las razones principales por las cuales China en primer lugar se convirtió en la fábrica del mundo, más que necesariamente de las reformas liberales de Deng Xiaoping, aunque también fueron el pilar base que permitió que China creciera tanto, pues sin esta apertura comercial y sin un sistema de gobierno el cual fuera un poco más liberal, pues directamente nunca hubieran sido lo que actualmente son. Siguiente, por favor. Ya, observando específicamente las proyecciones, se espera que China siga creciendo de manera sostenida en los siguientes 5 años. No obstante, se va a desacelerar la velocidad con la que crece. Y se espera más que todo esto porque China está llegando a un punto de maduración de su economía. Pues a pesar de que el gobierno y tanto las empresas privadas están invirtiendo en muchos activos de tecnología en los cuales están rivalizando con incluso Estados Unidos, se espera que llegue un punto en que la economía no pueda crecer más, pues al final del todo se necesitan mucho más inversiones en tecnología, más avances tecnológicos que puedan permitir que la productividad de los trabajadores chinos crezca. Justamente es por el hecho de que existan las zonas económicas exclusivas, lo cual termina limitando dentro de todo cuál va a ser el próximo crecimiento económico de China. Como ya mencionó anteriormente mi compañero, existe demasiada desigualdad entre regiones, pues los niveles de desarrollo que existen entre las regiones costeras y las regiones más al interior de China es bastante significativo. Y a pesar de que buena parte de la población vive en las regiones costeras, también hay buenas zonas como por ejemplo de la Sierra de China, se puede explicar de esa forma, en donde existe una cantidad de población significante, cantidad de población que puede ser fácilmente explotable y que podría hacer que el crecimiento económico sea mayor. No obstante, al gobierno no le conviene esto porque perdería bastante poder político y represivo sobre sus ciudadanos. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de lo que es la estrategia de identificación, tenemos la endogeneidad potencial, donde explicamos los rezagos, la inversión y el FDI. Ya, el estimador YMM en diferencias, bueno, en este caso usamos rezagos como instrumentos. También se halla una cierta heterocesticidad y correlación entre grupos. Para eso también utilizamos el modelo de dos pasos, también con GMM para la corrección. Y también para ver lo que es la robustez, utilizamos el modelo FGLS para la heterocesticidad entre grupos. Bueno, el pronóstico da de que al final del todo China va a seguir creciendo a un ritmo sostenido. No obstante, se va a desacelerar el ritmo con el que crece, al menos se espera eso, si es que China no invierte más dinero en lo que es tecnología y no inserta más personas dentro de lo que es su motor productivo. Aunque su tasa de desempleo es bastante baja, no significa de que todos sus trabajadores sean igual de productivos. Y bueno, doy pase a mi siguiente compañero. Compañera Nadine, todo Dios nos está escuchando. Perdón, disculpe. Bueno, bueno, eh, haremos una
en esta parte haremos una comparación visual principalmente entre los PBIs de Estados Unidos y la zona euro, que son economías más estables. Y por otro lado veremos a Perú, que representa principalmente economías que se encuentran en desarrollo. Bueno, empezaremos principalmente con Estados Unidos. Bueno, aquí veremos variaciones en el crecimiento del PIB de Estados Unidos. En esta economía, como se sabe, Estados Unidos es una economía madura, entonces muestra una estabilidad cíclica, como se muestra en el gráfico, con tasas promedios entre 2 y 3% anual, impulsadas principalmente por el PTF, que son la productividad total de factores y servicios de sectores claves. En cuanto a la estabilidad de factores claves, en el 2021 el crecimiento fue de 4.1%, pero cayó al 1% en el 2021, esto por el estallido de la burbuja del dot-com, que fue mitigado por recortes en cuanto a las tasas por el Fed, que es que vendría a ser el Banco Central de Estados Unidos. En cuanto a shocks históricos, encontramos la recesión del 2008 y el 2009, que fue del menos 0.1% y menos 2,5% respectivamente, por la crisis de subprime, que tuvo un contagio financiero. Y post 2010 hubo una recuperación que fue alrededor del 2000, perdón, que fue alrededor del 2%. En cuanto a su recuperación y desafíos recientes, el desafío más reciente para todos los países y no solo Estados Unidos fue el 2002, que fue por el COVID-19, que su PBI bajó a un menos 2.8%, seguido del efecto espejo, por así decirlo, que fue del 5.9% para el 2021. Y en el 2022 se vio un crecimiento moderado del 1.9%, esto principalmente influenciado por los highs en cuanto a tasas en contra de la inflación. Y para el 2023 y 2024 hay un apunte del 2.5% y 2.8% por la residencia laboral. En cuanto a proyecciones, bueno, el modelo sugiere que va a haber una proyecciones desde los 25 del 2.8%. Como encontramos acá, se ven tres líneas. La línea azul eh, bueno, la línea azul proyecta un PBI de crecimiento entre el 1.8% y 2% hacia el 2030, esto limitado por la deuda federal y el envejecimiento. Bueno, si vemos la línea verde, es una proyección más optimista, que vendría a ser esto se daría gracias a mejoras en cuanto a su productividad, y si vemos la línea roja, esto sería una proyección más pesimista, que vendría a ser del 1% o menos. Esto vendría a ser por shocks comerciales que podría haber a un futuro. Siguiendo con la zona euro, ahora la zona euro detona principalmente una fragilidad estructural con tasas entre 1 y 2% anual, afectadas principalmente por su heterogeneidad en cuanto a sus países y rigideces laborales. Bueno, encontramos primero estabilidad y factores claves. En el 2000 fue de 3.8% y pasó de ser a un 0.9% en el 2003. Esto por un euro fuerte y restricciones fiscales de un pacto de estabilidad, y tuvo su pico en el 2006, que fue de 3.2% por una integración comercial. En cuanto a shocks históricos, vemos una recesión profunda, que fue en el 2009, que fue de menos 4.3%, y en el 2012, que fue de menos 0.9% por crisis financieras y la deuda soberana. Después vemos recuperación y desafíos recientes. Después del 2012 hubo una recuperación, que fue en el 2014, con un 2%, y en el 2020, que sería el desafío más reciente, que fue su PBI del menos 6.1%, esto por el COVID-19, y dependencias energéticas, esto se vio principalmente por el gas ruso, que es dependiente a este. Y hubo un efecto espejo, otra vez, en el 2021, que creció a un 5.6%, y hoy en día se encuentra con su PBI un poco más moderado, desde el 2022 con un 3.4%. Ya, en cuanto a proyecciones, también la línea azul, como se ve, eh, vendría a ser del 1.8 y 2% hacia 2030. Esto sería principalmente si nos dejamos llevar por la deuda y el envejecimiento. Si vamos a ver la línea verde, es mayor a 2.5%. Esto sería ya que avance en cuanto a innovación y energías no renovables. Y si vemos la línea roja, sería principalmente del 1%, similar a Estados Unidos, ya que son economías moderadas, esto influenciado principalmente por hikes. Eh, uh -huh. Como se los dije, se observa en la gráfica, es similar a Estados Unidos, pero muestra más volatilidad por hechos históricos. Okay. Bueno, siguiendo con el Perú,
Perú muestra mucha mayor volatilidad, típica de economías emergentes dependientes a commodities como lo es Perú. Aquí vamos a encontrar estabilidad de factores claves, principalmente si vamos al 2000, fue de 2,8% y tuvimos nuestro auge en 2008 que fue del 9,1%. Esto por el super ciclo de metales, principalmente en cobre y oro. En cuanto a shock históricos, encontramos la caída del 1,1% en el 2009 por el colapso global, como ya sabemos. Post esto, hubo una recuperación y nuestro PIB rondó el 6%, con diversificación y políticas del BCRP principalmente, y hubo una desaceleración en el 2014, que fue del 2,4%, por el fin del superciclo. En cuanto a recuperación y desafíos recientes, encontramos la contracción por el COVID-19, que fue del menos 11%, y el efecto espejo otra vez, que fue del 13,4% para el 2021, con bonos que el Estado desembolsó. Para el 2000, desde el 2022 para adelante, se vio una moderación que fue del 2,7% y del menos 6,0%. Esto se vio principalmente en el 2023 por la inestabilidad política del país y la inflación en algunos productos. Y hubo un reapunte del 2,5% para el 2024. En cuanto a las proyecciones, el modelo sugiere que del 2025 al 2030 el PBI va a ser de entre el 2,5% y 3%. Si nos fijamos en la línea otra vez azul, esto nos dice que va a ser del 2,5% a 3,5%. Esto se va a ver influenciado principalmente por las limitaciones por commodities que tiene el Perú. Si vamos a la línea verde, otra vez esta va a ser una línea optimista, que tendríamos un PBI mayor al 3,5% si el Perú se comienza a diversificar. Y la línea roja sería pues la más pesimista, que sería entre un 1% o menos de por shock climáticos que puede haber o por crisis políticas que podamos llegar a tener dentro del país. Ahora, si hacemos una comparación internacional, ok. Aquí en el gráfico se muestran todas las gráficas que hicimos y comparamos entre todas. Primero vemos entre China y Estados Unidos. Como se ve del 2000 al 2010, hubo un crecimiento triple. China tuvo un crecimiento del 10,2% y Estados Unidos tuvo un crecimiento del 2,8%. Esto debido a que, como se los mencionó anteriormente mis compañeros, China se aperturó al comercio exterior, principalmente después de su adhesión al comercio mundial en el 2001. Y bueno, Estados Unidos tiene ese crecimiento porque es una economía más moderada. En el 2030 se ve que en nuestra proyección que hicimos que esa brecha se va a reducir, va a ser de un 4,5% a un 2% respectivamente. La causa de esto principalmente va a ser de que China va a agotar sus ventajas iniciales de catch-up y Estados Unidos mantiene su liderazgo en cuanto a innovación. Si comparamos China y la zona euro, hay una diferencial histórica que es de 6 y 8 puntos porcentuales. La proyección para 2030 es que China va a tener un crecimiento de un 4,5%, como se les mencioné, y la zona euro de 1,2%. Lo mismo, ya que la zona euro, tanto como Estados Unidos, son economías estables y maduras. La causa de esto va a ser en cuanto a rigidez estructurales, envejecimiento demográfico en la zona euro versus una escala continental en China. Y si comparamos China y Perú, bueno, como se les mencioné, Perú es dependiente de los commodities, entonces va a haber una bonanza de commodities. Perú es cercano a China. Post del 2014, como se les mencioné, China muestra una mayor resiliencia, a diferencia de Perú, porque Perú ya no, post 2014 ya acaba su post cíclico en cuanto a la minería. Y la causa de esto es la diversificación productiva en cuanto a China, versus una dependencia minera peruana, como se les mencioné, acaba, justo por el 2014, acaba el post cíclico minero en Perú. Ok, en cuanto a conclusiones, eh, en conclusiones generales, vemos que el análisis de crecimiento de China revela una trayectoria más rápida en cuanto a su ascenso, impulsado principalmente a un principio por los factores en cuanto a la inversión y la apertura comercial, seguida por una desaceleración. En cuanto a los modelos econométricos que utilizamos, confirman la influencia de estas variables y la importancia de las políticas estatales, como vimos una de las políticas de Deng Xiaoping, y que actualmente China enfrenta desafíos como la deuda y el envejecimiento de su mano de obra, que impactarán en su crecimiento futuro, y la comprensión de estos factores es crucial para prever su rol en la economía mundial.
Ok, si hablamos en conclusiones en cuanto a su modelo, aquí podemos ver el modelo que utilizamos. Bueno, el modelo principalmente identifica que la apertura comercial que tuvo China tiene un impacto positivo y, entre todos, uno de los más significativos dentro del PBI, dentro del crecimiento del PBI de China, destacando su rol como motor principal tras la integración global. La inversión interna y la extranjera muestran efectos ambiguos y no tan significativos, aunque eh, sí llegan a ser significativos, como ya lo vimos. Y en cuanto a políticas, los resultados subrayan que las políticas monetarias y fiscales que tuvo China han sido determinantes en el éxito, pero también han mostrado sus vulnerabilidades, como se las mencionaron mis compañeros anteriormente. El modelo econométrico sugiere que la apertura comercial, más que la inversión, ha sido el pilar del crecimiento, lo que inventa reflexionar sobre el rol de los regímenes cambiarios en economías emergentes, como lo sería Perú, y la gestión de la deuda como un desafío futuro. Gracias. Muy bien, excelente al grupo. Muy buena información. ¿Alguna pregunta? A ver, yo les hago una pregunta. ¿En qué consiste la productividad de los chinos? Principalmente su capacidad para poder producir bienes y servicios. Esta normalmente es medida por el PIB per cápita. Ya, eso está bien, pero ¿cuál es el mecanismo? ¿De qué se trata esa productividad? Mucha tecnología. Se podría decir que la inversión y la reducción de costos, en la reducción de costos hacia los trabajadores. Y también, profesor, ahí no tendríamos que olvidarnos que, bueno, existen limitaciones en ello, ¿no? Porque, como mencioné antes, existe lo que es la desigualdad regional. Por ejemplo, hay políticas en China que en algunas ciudades, las más grandes, ¿no es cierto?, de los alrededores, por ejemplo, el Estado les anula casi al 100% lo que es los impuestos a aquellos a las inversiones extranjeras. Y entonces eso trae más inversores, ¿no es cierto?, en este país de lo que es del extranjero. Pero una limitación sería esto, ¿no es cierto?, que existe el envejecimiento poblacional y los inversionistas ven a China como potencia, pues, ¿por qué? Pues principalmente por la mano de obra, ¿no es cierto? Existe bastante, entonces hay mano de obra barata, por lo que les es muy conveniente. Pero no hay que olvidarnos de un factor que es primordial ahí, que es su envejecimiento poblacional, que es abrupto en China. Muy bien, recuerden esto. La productividad conlleva a los siguientes factores, ¿no? Para que un país sea productivo, tiene que tener recursos naturales, obviamente, ¿no? Sino que produce. Tiene que tener mucha especialización y experiencia. Eso significa de que hay mucha gente en China que está preparada, ¿no? Y la tecnología con la que cuenta, ¿no? Si sumamos todo ello, hace obviamente un país muy productivo, ¿no? Y se utilizan tecnología de punta, mucho más moderno, disminuyen costes y eso hace que un país sea productivo, ¿no? Pero hay una restricción ahí, lo que mencionaba Jaciel es el envejecimiento de la población, que les va a pagar factura en el futuro, ¿no? Entonces yo pienso que ya están tomando medidas allá como para incentivar que los jóvenes tengan hijos, ¿no? Es lo que Europa tiene ahora, un problema muy grande en cuanto a la capacidad física de los trabajadores, ¿no? Pero ahí van compitiendo pues en el mundo, ¿no? Y la segunda economía del mundo. Muy bien, entonces pasamos con el grupo 8 creo que es, ¿no? Muy bien chicos, perfecto. Vamos con el grupo 8.
Ya. Acá vamos a empezar de arriba para abajo, ¿ya? Entonces empieza Medalit, Victoria, Junior, Wilmer y Julie. ¿Vale? Entonces empezamos. Está bien, docente. Ya. Eh, Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros somos el grupo 8. Hoy vamos a exponer nuestro trabajo, que es titulado Las exportaciones de España, evolución histórica, determinantes macroeconómicos y perspectivas hacia el 2030. Elegimos este tema porque las exportaciones son un eje central en la economía, no solo en España, sino en cualquier país, ya que permite integrarse a los mercados internacionales, generar divisas y fortalecer sectores productivos. En el caso español, se trata de una historia marcada por crisis, recuperación y adaptación a los cambios globales. Para empezar, debemos recordar que las exportaciones representan una de las fuentes más importantes de ingresos para España. Con su incorporación en la Unión Europea, el país no solo abrió nuevos mercados, sino que también elevó su competitividad frente a otras economías. Esto permitió consolidar sectores estratégicos como la industria automotriz, el agroalimentario y el sector turismo, que hoy en día son motores claves para el comercio exterior. Esto quiere decir que España no solo vende bienes, sino que también exporta servicios y experiencias como el turismo, lo que amplía aún más el alcance de su economía en el mundo. Siguiente. Bueno, nuestra exposición está organizada en 6 bloques. Primero la introducción del tema, luego el marco teórico, que son conceptos básicos. A continuación, la evidencia empírica, que recoge la evolución histórica de las exportaciones y sus principales socios comerciales. Después vamos a explicar el modelo econométrico que construimos para analizar los determinantes de las exportaciones. Posteriormente haremos una comparación internacional entre España, Perú y Asia. Y bueno, finalmente las conclusiones. Siguiente. La introducción. Las exportaciones son clave para el desarrollo económico español, ya que al integrarse a la Unión Europea, España se integró a un mercado más amplio y competitivo. Esto fue fundamental para que el país consolidara sectores estratégicos y lograra diversificar su comercio. El propósito de nuestro trabajo es revisar 3 aspectos principales, que es la evolución histórica de las exportaciones, los determinantes macroeconómicos que afectan y las proyecciones hacia el 2030. Con este análisis vamos a buscar demostrar la importancia del comercio exterior en el crecimiento económico sostenible de España. Siguiente. Doy paso a mi compañera. Profesor y compañeros, tengan muy buenas tardes. En esta oportunidad voy a dar a exponer lo que es el marco teórico. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del marco teórico, primero que nada, voy a dar a entender la definición de las exportaciones. Bueno, las exportaciones son los bienes y servicios que un país produce y vende al exterior. Su finalidad principal es obtener divisas, fortalecer el comercio internacional y dinamizar la economía moderna. A nivel institucional, la Organización Mundial del Comercio, o OMC, es el organismo que regula y supervisa las normas del comercio internacional. Su objetivo es que el comercio se desarrolle de manera libre, predecible y justa, contribuyendo a generar empleo, mejorar el nivel de vida y promover el desarrollo sostenible. Además, instituciones como el Banco Mundial apoyan a los países mediante financiamiento y asesoría técnica para impulsar crecimiento, reducir pobreza e impulsar sostenibilidad. En resumen, exportar no solo implica vender fuera del país, sino también promover innovación, atraer divisas, modernizar sectores productivos y aumentar la competitividad a largo plazo. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del marco teórico vamos a hablar acerca de las exportaciones en España. Bueno, España empezó a integrarse en el comercio mundial en la década de 1960.
Un punto clave fue un ingreso de la Comunidad Económica Europea en 1986, lo que le permitió abrir mercados y consolidar nuevos sectores exportadores. Durante los años 2000 y 2010 se fortalecieron industrias como la automotriz, el turismo y los productos agroalimentarios. Después de la crisis de 2008, las exportaciones ayudaron significativamente a la recuperación económica, sobre todo gracias a la diversificación de destinos y el mayor valor agregado de los productos. Hoy en día, España es uno de los principales exportadores de la Unión Europea y aunque su principal destino sigue siendo Europa, también tiene presencia creciente en América Latina y Asia. Exportaciones de mercancía en España. En el caso español, las exportaciones han sido una pieza clave para el crecimiento económico y la integración europea. Sectores como el automóvil, los alimentos, las bebidas y el turismo han impulsado el empleo y la competitividad. Por ejemplo, productos como el aceite de oliva, el vino o los cítricos tienen gran acogida en los mercados internacionales. Asimismo, la industria automotriz española produce para mercados globales y abastece a Europa. En el cuadro que analizamos se observa que entre 2015 y 2024 las exportaciones estaban cerca de los 254.000 millones y para 2024 superan los 392.000 millones. Además, el peso de las exportaciones en el PBI se ha mantenido entre el 23% y el 28%, destacando 2022 como el año de mayor participación. Bueno, dentro de las funciones de las exportaciones cumplen varias funciones económicas importantes que impulsan el crecimiento del país, generan divisas y ayudan a equilibrar la balanza de pagos. Promueven la competitividad y la innovación, reducen la dependencia del marco interno, lo que permite enfrentar mejor las crisis. Y dentro de teorías relevantes está la de Ricardo, que habla de la ventaja comparativa, según la cual cada país se especializa en lo que produce con mayor eficiencia. El modelo de Heckscher-Ohlin señala que se exportan bienes basados en los recursos que un país posee en mayor proporción. La de Krugman, que introduce la idea de economías de escala y diferenciación de productos como motor del comercio. Y Porter destaca la innovación y la competitividad como factores decisivos para exportar. Y asimismo existen los determinantes macroeconómicos. Las exportaciones españolas dependen de varios factores, como España, que pertenece a la zona euro, no puede ajustar su moneda para competir en precios, por eso se basa en calidad, innovación y productividad. También influye en el crecimiento de las economías mundial y la demanda de países como Alemania, Francia o China. Los acuerdos comerciales de la Unión Europea facilitan el acceso a mercados de América Latina, Canadá y Asia. La inversión en digitalización, transición energética y tecnología mejora la competitividad. Y finalmente, el capital humano y la mano de obra especializada fortalecen sectores como el automóvil, el turismo y las energías renovables. En conclusión, las exportaciones son un motor esencial para la economía española, tanto por su impacto en el crecimiento y la generación de divisas, como por su capacidad de innovación, diversificación y proyección internacional. Siguiente, por favor. Bueno, doy paso a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre la parte de la evidencia empírica. Siguiente, compañera. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la gran recesión del 2008 al 2010. En esta parte, España sufrió una fuerte caída de su PBI de las exportaciones, sobre todo en bienes de equipos, automóviles. Y en 2009 las exportaciones, bueno, nos dice que bajaron en un 10%, pero en 2010 ha comenzado a recuperarse en un 14,5%, llegando así nos dice 186 millones de euros en ese año, ¿no? Ahora, el crecimiento diversificado del 2011 a 2019. Las exportaciones crecieron de manera sostenida, pasando de 214 millones en 2011 a
5 millones en 2019. Esto bueno, en esta parte España amplió, ¿no?, sus mercados hacia Francia, hacia África, América, Asia, ¿no? Eh, de esa manera tuvo ese incremento, ¿no? Ahora, la crisis del COVID-19 nos dice que en 2020 las exportaciones cayeron también en un 10% y en 2021 rebotaron un crecimiento del 12%, alcanzando un récord, ¿no?, de 457 millones de euros. Siguiente, compañera. Ahora, mm, los principales socios comerciales de España son Alemania. Por ejemplo, en el gráfico podemos ver una tendencia creciente, ¿no? Aunque con caídas en 2009 y 2020. Esto a la crisis anterior que expliqué y a la pandemia, ¿no? Y bueno, los principales bienes que se comercializan son los automóviles y las maquinarias, ¿no? Ahora, siguiente, compañera. Mm, Ahora, el principal socio comercial también es Francia, ¿no? Tiene un crecimiento constante y estable, ¿no? Francia se considera su principal cliente de España, con exportaciones en autos y también en químicos y también en agroalimentarios. De igual manera, ¿no? Se ve una tendencia positiva, ¿no? Sobresaliente, por ejemplo, en 2022. Siguiente, compañera. Ahora, otro de los países es Italia. Eh, por ejemplo, en este gráfico nos muestra, con excepción del 2010, de la pandemia, mm, que España exporta, ¿no?, automóviles, textiles y también alimentos como aceite de oliva, pescado, entre otros, ¿no? Siguiente, compañera. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre el modelo de regresión. Siguiente, compañera, ya. El modelo de regresión, hemos utilizado el modelo de regresión lineal múltiple, que el modelo nos permite predecir el valor de la variable dependiente para un conjunto dado de valores de la variable independiente. Para poder explicar esto, las exportaciones de España a partir del PIB mundial, el tipo de cambio real efectivo, las inversiones extranjeras y el costo laboral unitario. Bueno, hemos planteado el modelo con la definición de las variables, que es la variable independiente y la variable independiente. Respectivamente, vemos en el primero que es las exportaciones de bienes y servicios, y en la variable independiente el Producto Bruto Interno, el tipo de cambio real efectivo, la inversión extranjera directa en España y el costo laboral unitario. Siguiente, compañera. Ya, ahora vamos a ver el modelo planteado. Es el modelo econométrico de exportaciones de España. Como podemos ver, ahí vemos que las exportaciones de bienes y servicios de España es la variable dependiente y el PBI mundial, tipo de cambio real efectivo, que lo que mide refleja la competitividad y precio, inversión extranjera directa, impulsa capital y mercados, costo laboral unitario, relación costo laboral y productividad. Y el objetivo acá es explicar cómo los factores externos e internos afectan la competitividad y las exportaciones de España. Siguiente, por favor. Ya, acá vamos a explicar cómo son los datos del modelo. Son series temporales anuales, lo que permitan hacer la evolución de las exportaciones y sus determinantes. La información previene, bueno, hemos sacado lo que es del Banco Mundial, Banco de España. Como podemos ver, las exportaciones de bienes y servicios de España en el año T, el Producto Bruto Interno Mundial en el año T y el tipo de cambio real efectivo en el año T, inversión extranjera directa en España en el año T, el costo laboral unitario
El intercepto del modelo, como podemos ver, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, son los parámetros que capturan el efecto de cada variable independiente y el U es el término de error. Siguiente, por favor. Ya, acá vamos a ver lo que es los resultados. El modelo mostró, bueno, el modelo mostrado, ¿no? Es un R cuadrado ajustado que muestra un 0,83, lo que significa que el 83% en cuanto a las variables, bueno, el coeficiente es positivo y cercano a 1. Esto significa que cuando la economía global crece un 1%, las exportaciones de España aumentan un promedio de 1,08%. El coeficiente negativo, como podemos ver en el gráfico, menos 0,26, señala que una apreciación del euro frente a otras monedas reduce la competitividad de los productos españoles, lo que se traduce en menor exportación de España. El coeficiente negativo de menos 0,15 muestra que cuanto aumentan los costos laborales por unidad producida, la competitividad de las exportaciones españolas se ve afectada. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver las proyecciones hacia el año 2030. Para proyectar las exportaciones de España hacia el 2030, se aplicó un modelo de regresión lineal múltiple estimado por mínimos cuadrados ordinarios, lo que permite interpretar los coeficientes como elasticidades. La variable dependiente son las exportaciones y las independientes del PIB mundial, tipo de cambio, el efectivo, costo laboral unitario, como datos históricos de 2000 a 2023. Y supuestos de crecimiento estimaron los valores futuros de las exportaciones. Modelo R cuadrado ajustado da igual a 0,83, que muestra que el PIB mundial es el principal determinante de las exportaciones de España, que se ven aumentando de 1,08. El tipo de cambio real efectivo afecta negativamente, menos 0,26. Y la IED impulsa positivamente en 0,20 y el costo laboral unitario reduce la competitividad en menos 0,15, aunque con un menor impacto que el C menos 0. No, el 0,20. Las proyecciones hacia el 2030 indican crecimiento sostenido de las exportaciones españolas, impulsado por el PBI mundial, la estabilidad cambiaria y el control de costos laborales. Luego vamos a ver que las exportaciones subirán de 360.000 millones de euros en 2024 a 447 millones de euros hacia el 2030, con un aumento acumulado de 24% en 7 años, como podemos ver en el cuadrito. Siguiente, por favor. Ya, ahora le paso a mi compañero. Continuando con la exposición, como casi parte final, vamos a poder ver la comparación internacional de las exportaciones de España. Bueno, un análisis frente a la eurozona, Perú y Asia. Aquí podemos apreciar a España y la eurozona. Bueno, España ocupó una posición intermedia dentro de la eurozona en materia de las exportaciones. Según el OEC, en el año 2023, bueno, España exportó alrededor de 407.000 millones de dólares. Bueno, lo que hizo que este país se sitúe en la posición número 16 en exportadores a nivel mundial. Bueno, aunque prácticamente no alcanzó en magnitud a Alemania o Francia o Italia, haciendo que este se mantenga como un socio comercial relevante gracias a las diferentes diversificaciones debido al sector que este tiene en su economía. Bueno, aquí podemos apreciar los cuadros según los sectores y tipo de comercio predominante y la relevancia en la eurozona. En el sector de bienes y equipos, vemos que respecto al tipo de comercio predominante es industrial y tiene una relevancia en la
eurozona alto. En el sector automóvil, de igual manera podemos ver una intraindustrial y tiene una relevancia muy alta. En productos químicos, de igual manera, teniendo una relevancia en la eurozona alta, y en alimentos y bebidas, teniendo una relevancia en la eurozona a medio. Por esta parte podemos ver los sectores y también la participación en porcentajes. En bienes de capital, por ejemplo, tenemos el 19.50%, en alimentación, bebidas y tabaco, el 17.50%, y así como en productos químicos, el 16.80%, y en automotriz, el 14.10%. Podemos apreciar que en bienes de capital son lo que tiene mayor participación. Y respecto al destino, bueno, hacia Francia se tiene una participación del 15.60%, seguido por Alemania con un 10.40%, y así sucesivamente hasta, por ejemplo, en Portugal un 8.30%, y el resto del mundo con un 37.30%. Bueno, España en el 2023 exportó, como ya lo mencioné al inicio, 400.7 mil millones, llegando a una posición intermedia. Bueno, y los destinos, como ya lo mencioné. Bueno, en esta parte vamos a ver una comparación con el Perú en términos, bueno, de magnitud. España, como ya lo mencioné anteriormente, se sitúa en el número 16 a nivel de exportador mundial, pero el Perú ya también podemos apreciar que obtuvo 64 mil millones, ocupando una posición mucho más baja en el ranking a nivel internacional. En los cuadros siguientes podemos apreciar las exportaciones, como ya lo mencioné, la posición mundial y la posición de España y Perú. Aquí respecto a los destinos de España, hacia Francia, Alemania, Italia, Portugal y el resto del mundo, y aquí a Perú con destinos como China, Estados Unidos, Japón, Suiza y el resto de Asia. Bueno, la participación en porcentajes podemos apreciar que tiene mayor presencia en Francia con un 15%, con un 15.60%, y Perú tiene mayor presencia en China con un 33%. Seguido con Alemania con un 10.40% que España exporta a este país. En contra de Perú, que tiene a Estados Unidos con un 13%. Bueno, y así como podemos apreciar, España tiene participación de un 8.60%, y Perú en Japón con un 6%, y así sucesivamente hasta el final del cuadro. Por esta parte podemos apreciar a España respecto a los sectores, participación y de Perú en el año 2023 con los productos y en los sectores que estos exportan, y la participación en porcentajes de los productos que estos exportan. En España, en el caso de España, podemos apreciar que España exporta bienes de capital con una participación del 19.50%, seguido por el sector de alimentos, bebidas y tabaco con un 15.50%, seguido de los productos químicos con un 16.80%, y por último el automotriz con 14.10%. En cambio, tenemos a Perú en el año 2023, que como bien sabemos, somos exportadores de materia prima, que tenemos el cobre y los derivados con una participación del 28%, seguido por el oro con un 14%, y así con el café y también las agroindustrias que representan el 11%, y por último el zinc, el gas y la energía con un 9%. Como pudimos apreciar, España, bueno, a España le benefició su diversificación sectorial y también la integración que este país tuvo hacia los mercados europeos. Bueno, claro que esto le otorga una estabilidad y una competitividad frente a otros países. En cambio, tenemos a Perú, que depende, como bien ya sabemos, de un patrón exportador concentrado en recursos naturales, y también de la demanda asiática, viendo, como vimos en los cuadros, que China era su
mayor comprador, lo podríamos decir. Y también Perú está expuesto a choques de precios internacionales que le reducen su margen de maniobra frente a crisis externas. Bueno, por este lado podemos apreciar Asia, que tenemos a China y Japón. En el año 2024, España exportó a China un total de 7.467 millones de euros e importó 20.476 millones de euros. Todo esto hizo que se generara un déficit comercial y una tasa de cobertura del 16.5%. China se consolidó como el cuarto socio comercial de España y su segundo proveedor, mientras que España ocupó la posición 12 entre los clientes de las exportaciones de China. Bueno, en estos cuadros podemos apreciar los indicadores y también los valores al año 2024. Las exportaciones a China fueron de 7.467 millones y las importaciones de China fueron de 20.476 millones. Tuvo una tasa de cobertura del 16.50% y China se posicionó, como ya lo mencioné, como el cuarto socio comercial de España. Tenemos de España hacia China, que se exportan, por ejemplo, carnes de cerdo, agroalimentarios, automóviles y partes, vino, lácteos y pesca. Bueno, y por este lado tenemos que lo que se exporta de España a Japón, productos químicos, maquinaria, bienes de equipo y también vino y aceite de oliva. Como ya lo pudimos apreciar, China, exporta al sector agroalimentario, que alcanzó un total de 1.968 millones de euros en el 2024. Aunque tuvo una caída interanual del menos 13.2%, como ya lo mencioné, los productos que destacan son la carne de cerdo, vinos, lácteos, entre otros. En cambio, aquí podemos apreciar que en Japón exportó principalmente productos químicos, como ya lo vimos aquí. Bueno, en conclusión, España exporta 6 veces más que Perú, ya que España tiene una diversificada productos que se podría decir, por ejemplo, bienes de capital, químicos, agroalimentarios y autos. En cambio, el Perú está concentrado en commodities, como ya lo mencionaron algunos otros compañeros, como el cobre, oro, café y energía. Bueno, y podríamos decir que hay una diferencia de orientación hacia España, hacia la Unión Europea, y Perú hacia Asia y China con el 33%. Aquí podemos apreciar los cuadros que pudimos trabajar. Y por último, le doy pase a mi compañera. Continuando con las recomendaciones, a partir de este análisis hemos realizado sobre las exportaciones de España, que es posible plantear algunas recomendaciones para fortalecer su desempeño en los próximos años. Primero, es necesario reducir el déficit comercial con China. Esto significa que España debe buscar estrategias para vender más productos en el mercado, ya que mediante la innovación, productos diferenciados o aprovechando acuerdos bilaterales, hoy la balanza está muy desequilibrada porque España importa mucho más de lo que exporta. Como segundo punto, se recomienda diversificar mercados más allá de Europa, que la Unión Europea seguirá siendo su principal socio, pero la dependencia excesiva puede ser un riesgo en caso de crisis regionales. Por eso, fortalecer vínculos con Asia y América Latina es clave para equilibrar riesgos y aprovechar nuevas oportunidades, ¿no? Tercero, es fundamental apostar por la innovación y la diferenciación de productos, ya que España tiene sectores fuertes como la agroindustria, automoción y la química, pero se necesita seguir invirtiendo en tecnología y calidad para mantener la competitividad frente a países emergentes con costos bajos. Y bueno, finalmente es importante controlar los costos laborales unitarios, promoviendo al mismo tiempo que la productividad, ya que un país competitivo no necesariamente es el quien paga salarios bajos, sino el quien logra que esos salarios estén acompañados de altos niveles de eficiencia y valor agregado en sus productos.
Estas recomendaciones apuntan a que España pueda sostener un modelo exportador sólido, resiliente y adaptado a los cambios de comercio global. Siguiente. Y bueno, como conclusión, las exportaciones son un pilar clave de la economía española porque han permitido diversificar su estructura productiva y posicionarse en el comercio internacional, ya que su desempeño depende principalmente del crecimiento mundial, la inversión extranjera y la competitividad frente a otros países, ya que aunque enfrenta retos como déficit con China, las proyecciones al 2030 muestran un crecimiento sostenido del 24%. Es por eso que el futuro exportador de España estará marcado por su capacidad de innovar, mantener su productividad y abrirse a nuevos mercados, especialmente con Asia, ¿no? Pues es todo, gracias. Muy bien, chicos. Buena información, excelente. ¿Alguna pregunta? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo influyen los aranceles en las exportaciones en términos generales? Bueno, los aranceles encarecen los productos exportados porque el país del destino les aplica impuestos al ingreso. Esto hace que reduzca la competitividad frente a otros países que tienen menores aranceles o acuerdos comerciales preferenciales, ¿no? Efectivamente, eso les faltó poner aranceles en los diferentes mercados que tiene España. Bueno, a la larga, si bien es cierto, por ejemplo, ahora Donald Trump está aplicando aranceles, en función a el comercio que tienen, o sea, la importancia que tiene en importar y en exportar a Estados Unidos, ¿no? Bueno, es una medida, digamos, más recaudadora fiscalmente, porque recuerden cuando se aumentan los aranceles, es porque un Estado necesita caja, ¿no? Porque son impuestos al final que recibe un país. Entonces, como Estados Unidos tiene muchos problemas de déficit, de balanza de pagos, la única forma de cerrar eso es aumentando los aranceles, ¿no? Dadas las características del comercio con el mundo. Cualquier país no puede hacer eso. Pero la tendencia en el mundo es de que los aranceles disminuyan, ¿no? ¿Para qué? Para que los países puedan comercializar con mayor libertad, pues, ¿no? Porque como hemos visto ahí, ha habido dos grupos de exportaciones. El comercio siempre genera desarrollo y oportunidades, ¿no? O sea, las economías crecen y los mercados también. Muy bien, queda un grupo, ese grupo va a exponer mañana y hoy terminamos con las exposiciones. El día martes, no, el jueves damos el examen, ¿vale? Presencial, entonces tienen mucho tiempo para repasar. De las exposiciones también voy a preguntar. Y obviamente, la última lectura tienen para repasarla también. ¿Ok? Nos vemos mañana a las 10. Chao, chicos. Hasta mañana. Nos vemos, profesor. Hasta el viernes, profe.
Chao, Lady. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, Lucho. Luis. Chao, profe. Chao.